Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema Este asunto de la verdad. Es una reflexión que he preparado para darles a notar que a veces las verdades parecen mentiras y las mentiras parecen verdades. O a veces nos convencemos de estas mismas. Lo que sucede es que nos entramos en una gran confusión de darle la importancia que nosotros a veces queremos darle. No hay nada estipulado de que sea bueno o malo como lo hagamos. Lo único que sí les pongo en consideración es que se den cuenta el momento en el cual se estén haciendo y los motivos por el cual estén utilizándola. Si les ha gustado el tema, denle manita arriba. No dejen de suscribirse. En estos momentos comenzamos. Este asunto de la verdad. La verdad poderosa es cuando una persona importante impone a los demás lo que desea. El respeto a su opinión es absoluto e importante, sin esperar opinión alguna. Lo que piensen los demás no es relevante y no desea ser rebatido, porque si le hacen, quedarán fuera de volver a pedirles algo a él o a ella. Si es verídica, callarán, y si es mentira, callan, solo se someten a no decir absolutamente nada. ¿Verdad débil? Es cuando una persona no tiene bases para denunciar o decir algo, y por muy elocuente que sea su opinión, no creerán en su versión de sus razonamientos que expresa. Solo le queda soltar su opinión, descansar, sintiéndose a gusto consigo mismo y despreocuparse de lo que piensen los demás. Verdad penosa es cuando al decir y expresar algo perjudica su comentario de alguien, porque al decir la verdad vergonzosa, este mismo corre el riesgo de verse involucrado su dignidad al hablar mal de alguien, y el propio castigo se lo impondrá él mismo y no lo tomarán en cuenta por ser una persona indiscreta y malintencionada, sabiendo que él no ganará nada y se perjudicará, puesto que nadie le está pidiendo su opinión, y si en el caso que se sepa que éste fue testigo de este acto vergonzoso, tendrá que callar, porque si lo hace, lastimará indirectamente de todas maneras a la persona que hizo mal. Verdad humillante es cuando alguien se ve en la necesidad de hablar la verdad, denunciando de algo a alguien por estar en peligro de ser atacado violentamente. Al querer callar, y solo le quedará esperar no ser lastimado por no haberle dicho rápidamente lo sucedido. La verdad impuesta es cuando alguien tiene su propia versión y por encima de la opinión del otro se ve amenazado de decir la versión, apoyando con su opinión algo
de lo que no está de acuerdo y sin embargo tener que hacerlo, porque si no lo hace, entonces estarán perjudicándose a él mismo y con la pena tener que no decir nada de su opinión, porque si lo hace, entonces él mismo quedará como un mentiroso y ya no tendrá credibilidad ante los demás por haber mentido, y su verdad a nadie le servirá más que a él mismo. La verdad incierta es cuando se pone uno en tela de juicio por solo decir a medias lo ocurrido y por estar lleno de pensamientos racionales que, tan lejos de ser verdades, sino solo opiniones personales, y nuestra imagen a los demás será perjudicada y no nos tomarán en cuenta en opiniones serias posteriormente, porque quedamos de mediocres y los demás no les gusta estas personas porque nos consideran de no fiar. Verdad convincente es el arte del engaño a los demás, creyéndonos nuestras propias mentiras, y entonces agarra fuerzas nuestras mentiras ante cualquier verdad, porque entra la habilidad de sentirnos más grandes que los demás y hasta poderosos nos creemos ser, porque de tanto engaño encontramos la astucia de ser persuasivos ante los demás. Y lo peligroso de esta actitud es que se vuelve contra nosotros y hasta podremos pasar toda nuestra vida en este autoengaño y no sabremos distinguir lo falso de lo verdadero. Verdad dañina es cuando rebasamos los prejuicios y muy directamente hablamos a diestra y siniestra todo lo que vemos y no reparamos en tener sutileza ni cautela al abrir la boca, y nos convertimos en una amenaza para los demás, porque rehuirán de nosotros, porque con nuestros comentarios serán lastimados, y por ellos no somos personas que nos busquen, sino que producimos un rechazo inmediato, y lo que nos espera con esta actitud es que seamos personas solitarias y alejados de nuestros propios amigos. La fama de cómo somos la tendremos en nuestros hombros. La verdad hipócrita es cuando se habla mal de las personas a las espaldas, y cuando las tenemos enfrente las involucramos que siempre estamos a su lado, y que los malos comentarios los desaprobamos cuando se nos convierte en una habilidad la dualidad de nuestra personalidad en algo bueno para nosotros, y no nos sentimos bien con nosotros mismos porque sabemos manejar a la gente a nuestra manera y antojo. Sentimos que no se darán cuenta de nuestra forma de ser, y lo que ocurre es que todos saben de antemano las intenciones que tenemos, menos nosotros, nuevamente autoengañados. La verdad de conveniencia es la habilidad que logramos desarrollar por medio del beneficio que podemos obtener al saber manejar a nuestra manera a alguien que necesitamos, que siempre nos apoye en todas nuestras necesidades, y nos pegamos a esta persona para que ella nos vaya resolviendo nuestros problemas subsistenciales. Nos esforzamos de estar incondicionalmente diciendo lo que quiere escuchar y lo ponemos en nuestro nicho con su verdad absoluta.
La verdad es usada de manera positiva e inteligente, equilibrada, porque no requiere de beneficios ni razonamientos, ni habilidades. No es portadora de temores, porque es clara, limpia y pura, y no se adorna con palabras convincentes ni rebombantes. Se maneja con templanza para no perjudicar a nadie y que no vacila cuando hay que callar. Nos convierte en personas sinceras, amables, de buen juicio, dignas de confianza y nos da respeto ante los demás. Estos son algunos de los beneficios que podemos obtener al ser personas de valores, portadores de buenas intenciones. Gracias por acompañarnos con este tema. Deseo que sea de mucha utilidad. Si tienen algún comentario, con gusto se lo responderé. No dejen de suscribirse para que reciban las recientes notificaciones que estoy publicando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.